Aprendo en casa. Hola chicas y chicos de cuarto de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. ¿Cómo han estado en estos últimos días? Hoy empezamos la semana con comunicación. Ya saben que yo soy Yaremis y en los próximos 30 minutos conversaremos y nos divertiremos mucho mientras aprendemos. Me gustaría saber qué han hecho en estos últimos días. Yo, por ejemplo, aproveché para leer muchos de sus mensajes que no había podido leer. La verdad es que recibí comentarios muy positivos y cosas muy interesantes. Pero también me preocupé un poco porque me di cuenta de que a muchas y muchos de ustedes les cuesta ir a clases o pararse frente a sus compañeros y compañeras porque son objeto de burlas. Lo que conocemos como bullying, y eso es algo que no logro entender aún. ¿Por qué nos burlamos o queremos hacer sentir mal a las personas? Para eso, tengo algunas historias para compartir con ustedes. Bueno, vamos con eso. ¿Sientes que eres objeto de burlas? ¿Sientes que tus compañeras o compañeros no te comprenden? No te preocupes, ha llegado la Doctora Educación, el segmento para ayudarte con tus problemas escolares. Adelante, doctora. El siguiente mensaje es de Evelyn y nos escribe desde Loreto. Hola, doctora Educación. Le escribo porque desde el año pasado algunos compañeros y compañeras se burlan de mí por usar anteojos y porque me sudan las manos cuando expongo frente a la clase. Eso hace que no me sienta motivada a aprender o a ir al colegio. Creo que prefiero quedarme en casa hasta terminar todos los años que me quedan. Hola, soy Pedro. Tengo 15 años y les escribo desde Sullana, en Piura. Quiero agradecerles por las cosas que he venido aprendiendo con Aprendo en Casa. Quería aprovechar este mensaje para contarles que cuando asistía al colegio no quería hablar con nadie y me daba terror que me tocara exponer frente a clase. Porque tengo frenillo al hablar. Ahora que tengo clases virtuales, el miedo y la burla no han parado. A veces pienso que sería mejor enfermarme, comer algo que me haga daño para no tener que asistir a clases. Evelyn y Pedro, muchas gracias por escribirnos y compartir sus historias. No se preocupen, que ahora veremos esos dos temas de todas maneras. Y para eso le damos fin a este segmento para darle la bienvenida a la profesora Julia Enríquez, que nos va a ayudar. Esto fue Doctora Educación, el espacio hecho para leerte, escucharte y aconsejarte sobre tus problemas escolares. Y recuerden, este espacio no tiene auspiciadores, así que solo llega gracias al cariño de la gente. Hola, profesora Julia, ¿cómo está? Hola, Yaremis. Bien, gracias. ¿Cómo están todas y todos por casa? ¿Cómo les fue en las vacaciones? Creo que todas y todos estamos muy bien, pero he regresado un poco preocupada, profe. ¿Qué ha pasado, Yaremis? Lo que pasa es que la semana pasada yo me dediqué a revisar algunos mensajes que me habían llegado y no había podido leer por tiempo. Y me di cuenta de que muchas chicas y chicos están teniendo problemas o han tenido problemas de bullying en sus clases. Algunos inclusive tienen esos problemas en sus clases virtuales. No me parece justo que algunas personas se burlen de otras simplemente porque parecen diferentes. Por eso me comuniqué con usted para saber qué podemos hacer frente a este tipo de situaciones. Lo que me comentas es un problema muy frecuente en nuestro país. Así que me parece perfecto abordar este tema y tratar de encontrarle una solución. Así que cuenta conmigo para la clase de hoy. ¿Qué haces, Yaremis? Empezando una manifestación contra el bullying. Es importante tener un punto de partida claro. Entonces, el bullying, también conocido como acoso escolar, es por donde empezaremos. Tenemos que encontrar la manera en que todas y todos se sientan aceptados, valorados y respetados por quienes son. No me parece justo que la gente sea objeto de burla. Coincido contigo, Yaremis. El bullying
es una práctica cruel, ejercida por alguien que considera diferente a otra persona, y es terrible para quien lo sufre. Todas y todos merecemos el mismo trato. Hablemos sobre uno de los casos que mencionaste anteriormente, el de Pedro. Sobre eso quisiera plantear las siguientes preguntas. ¿Por qué un chico de 15 años siente que es preferible arriesgar su salud a exponer su manera de hablar frente a sus compañeras y compañeros del colegio? ¿Por qué algunas y algunos estudiantes no le brindan seguridad y aceptación a este chico tal y como es? ¿Por qué hay quienes prefieren maltratarlo? Son preguntas complicadas de responder, profe. No estoy segura de mis conocimientos. Creo que necesito informarme un poco mejor. Pero de lo que sí estoy segura es de que el bullying es negativo. Ahora hay que dedicarnos a encontrar una manera de ayudar a Evelyn y a Pedro. Y para hacerlo, debemos entender un poco más sobre esta situación. Entonces, te propongo el siguiente reto. Y a todas y todos en casa también. Durante esta semana vamos a trabajar en comprensión de esta problemática a través de la lectura de un texto para profundizar sobre el tema. Luego, durante la siguiente semana, elaboraremos un texto expositivo. Ese será nuestro reto final. ¿Pero de qué tratará el texto que haremos? Deberá responder a la siguiente pregunta. ¿Qué hace falta para descubrir hasta qué punto todas y todos somos diferentes y ver que eso más bien es valioso y positivo? Esto para ver que esta diferencia es más bien valiosa y positiva. ¿Y este texto nos ayudará a encontrar la receta para poco a poco acabar con el bullying? Pensemos que los ingredientes de esta receta están en el texto y los encontraremos al analizar la lectura. ¿Qué te parece? Listo, profe, a cocinar, a leer, para conocer qué nos hace falta para darnos cuenta que todas y todos somos diferentes y que eso es algo positivo y valioso por entender. ¿Qué crees que debemos tener en cuenta para encontrar una respuesta al bullying? Podemos empezar buscando fuentes de información confiable en Internet. Por ejemplo, un estudio científico es una fuente confiable porque tiene estadísticas y cifras que pueden complementar la información. Muy buena decisión, Yaremis. Es un poco distinto a lo que hemos venido analizando últimamente. Leeremos el siguiente artículo científico titulado Respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas, que fue publicado en la revista académica Racimay de la Universidad Autónoma de México en el 2015. Miremos con atención el artículo. ¿Qué podemos identificar rápidamente? El título dice Respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas y es una adaptación. Creo que el texto nos hablará sobre cómo prevenir la discriminación en las escuelas desde la diversidad. Eso quiere decir que el respeto por la diversidad es un paso para acabar con el problema, ¿cierto? Así es, Yaremis. Es muy importante reconocer la diversidad como un recurso que enriquece al país. Ingrediente 1. Reconocer que somos diversos. Y para que vean cómo sigue esta receta, no se muevan del televisor, que ya volvemos. Hola amigas y amigos de cuarto de secundaria, ya estamos de vuelta y con la profesora Julia estábamos leyendo sobre el respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. ¿Qué otra cosa te llamó la atención del texto, Yaremis? Adaptación, decía eso a un lado y no entendí bien por qué. Adaptación quiere decir que lo que estás leyendo ha sido resumido, reordenado o reescrito de otro texto, pero sin cambiar la intención original del autor. Entiendo, eso quiere decir
que a diferencia de la cita textual que coloca un texto tal cual lo escribió su autor o autora, en este caso es la síntesis o el reordenamiento de una información leída. ¿Algo así? Así es. Ahora te quiero preguntar, ¿de qué manera crees que puedas hallar los puntos que se van a desarrollar? Con una lectura de exploración puedo ver que en el subtítulo hay información sobre lo que vendrá en los siguientes párrafos. También está el gráfico. ¿Qué dice el título del gráfico? Esquema, evolución del tema. Asumo que es sobre el texto que aún no leemos, pero ¿qué función cumple un gráfico como este en una publicación científica? Sirve como una pieza de información que de manera clara y concisa nos explica algo que podría tomar cientos de palabras para hacerlo. Además, es una forma visual de presentar los resultados de una información relevante para comprender el tema. Ahora, leamos este párrafo del texto. Leo. Introducción. La escuela se ha constituido como el espacio donde se genera la cultura. Se crean y se transmiten conocimientos aunados al fomento de valores y por lo tanto constituido como un ambiente de socialización. Sin embargo, no es el único lugar en donde convergen todas estas características. También está la familia, que es el primer grupo de socialización en el que convive una persona, a partir del cual conoce la cultura y aprende diferentes conocimientos. A ver, Yaremis, ¿qué entendiste del texto que acabas de leer? De arranque le digo que ha parecido medio difícil de entender, en verdad. A ver, Yaremis, ¿por qué lo has sentido difícil? Porque creo que no conozco mucho sobre el tema y bueno, por el tipo de lenguaje que utiliza, parece como sacado de una enciclopedia. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la palabra convergen? A ver, a partir del contexto, ¿qué podría significar? En la primera oración se lee que la escuela es un lugar donde se va formando la cultura. Se aprende conocimiento, valores y termina diciendo que también es un espacio de socialización. Luego usa un conector, sin embargo, lo que significa que se va a decir algo opuesto a la idea anterior. O sea, eso no ocurre solamente en los salones, sino también en la familia. Entonces, cuando utilizan la palabra convergen, imagino que quiere decir que es lugar donde ocurren todas esas cosas. Excelente manera de llegar al significado de una palabra que no entiendes del todo. Has podido reconocer la relación lógica que hay entre estas dos ideas. Pero si aún te quedan dudas, siempre es bueno recurrir a un diccionario. A ver, abre el tuyo, Yaremis. Y a ustedes en casa, si tienen uno, también busquen el significado de la palabra convergen. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, tenemos dos acepciones o significados que podemos usar, en este caso, para la palabra converger. 1. Dicho de dos o más líneas, tender a unirse en un punto. Y 2. Coincidir en la misma posición ante algo controvertido. Entonces no estaba tan lejos de entender. Ya sé que cuando no conozco una palabra, puedo encontrar su significado por el contexto que rodea a esa palabra. Otra cosa que veo en el texto es que ese párrafo es una introducción, ¿cierto? ¿Y para qué crees que sirve una introducción? Para adentrarnos un poco en el tema que estamos por leer. Muy bien. Ahora leamos esta introducción y resaltemos cuál es la idea principal. Dice que en la escuela se genera cultura, se crean y transmiten conocimientos, se fomentan valores y es un ambiente de socialización en el que conviven las personas. Y a partir del cual se conocen culturas y conocimientos diferentes. ¡Asu! Eso no es una idea principal, más bien parece que me leí todo.
La idea principal de un texto no siempre estará de manera explícita. ¿Qué pasa cuando no está tal cual? Pues la deducimos a partir de lo leído. Es decir, tenemos que construir la idea que resuma y contenga lo anterior. A ver, voy a reformularla. La escuela y la familia son dos espacios de socialización donde las personas conocen la cultura y aprenden diferentes conocimientos y valores. Y ya sé, creo que ese es otro ingrediente a tener presente. La escuela es un espacio para que intercambiemos cultura y aprendamos nuevos valores y conocimientos. Muy bien, esa es la idea principal. Y llegaste a ella a partir de tu pensamiento deductivo. Les recomiendo a todas y todos que anoten su idea principal, porque ese ya es un aporte que ustedes le están haciendo a la lectura y no lo encontrarán en el texto. Siempre es bueno tenerla presente a un lado a manera de sumilla. Sigamos con el texto. El concepto de discriminación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de acuerdo al contexto, a la evolución de las sociedades, a los acontecimientos que generan un cambio en la percepción de las sociedades humanas y de la constitución misma del ser humano. La discriminación es una forma de violencia que deriva en otros tipos de violencia en la esfera social y en cada uno de los espacios que la conforman: familia, escuela, trabajo, etc. Dentro del contexto escolar, la discriminación puede estar presente en las políticas educativas, el currículo, en la gestión de aula, en las relaciones que se establecen entre los actores de la comunidad educativa, directivos, docentes, padres de familia y o estudiantes, etc. Muy bien, Yaremis. ¿De qué trata el texto que acabas de leer? Claramente he entendido que el concepto de discriminación no es el mismo que antes porque el concepto varía conforme vamos evolucionando como sociedad. Lo que no me quedó muy claro fue esa frase que dice: a los acontecimientos que generan en la percepción de las sociedades humanas y de la constitución misma del ser humano. ¿De quién crees que se está hablando en esta oración? ¿Cuál es el sujeto en la oración? La discriminación. Muy bien. Entonces, ¿qué quieren decir las autoras de este texto? Explicarnos que el concepto de discriminación ha ido evolucionando de la mano con los cambios en las sociedades, porque hay hechos que cambian nuestras vidas y la manera en que nos vemos. Por ejemplo, el COVID-19. Encontré otro ingrediente más. ¿Saben cuál es? Así como los seres humanos y las sociedades, los conceptos y términos también evolucionan. Revisemos el texto nuevamente. ¿A qué se refiere con la discriminación? Es una forma de violencia que deriva de otros tipos de violencia en la esfera social y en cada uno de los espacios que la conforman. Familia, escuela, trabajo. Que la discriminación es violencia y que la violencia puede provocar más violencia y afectar espacios como el colegio, el trabajo y la familia. Muy bien, Yaremis. Ese también podría ser otro de tus ingredientes, ¿no? ¡Claro! Reconocer la discriminación como un tipo de violencia. Sigamos leyendo el texto que ya me emocioné. En la mayoría de las culturas enseñan a clasificar a las personas, una actividad que debería ser exclusiva para los objetos. A nivel cognitivo, una de las creencias que existe sobre las personas es precisamente esa: tratar al ser humano como objeto. Por eso, para algunas personas y para algunos contextos, es tan fácil clasificar, tratar con inferioridad, ejercer violencia física, etc. Porque es común asociar la idea anterior que las personas no sienten o no les duele, si las golpean o si ejercen otros tipos de violencia contra ellas. Esta clasificación se hace basada en los estigmas, que son marcas o etiquetas que se colocan a las personas para identificarlas, para saber a qué grupos pertenecen.
Una vez colocada la marca, el estigma se clasifica y entonces se inicia el proceso de discriminación. ¿Qué crees que quiere decir el texto cuando asegura que el clasificar debe ser una actividad exclusiva para los objetos? El texto afirma que nos enseñan y crecemos viendo a las personas como cosas, como objetos. Y esto trae como consecuencia que muchos de nuestros tratos no sean humanos. Digamos, que no tengan esa cuota de sensibilidad ni empatía hacia los demás. Así es, Yaremis. Las personas no somos como objetos, somos seres que sienten. ¿Y a qué crees que se referirán cuando utilizan la palabra cognitivo en la oración? Lo cognitivo tiene que ver con la mente y el intelecto. Entonces, si intento sacar la idea central del último párrafo, quedaría de la siguiente manera. A nivel de la mente hay una creencia que es ver a las personas como objetos. ¡Excelente, Yaremis! Clasificar a las personas es una manera de discriminación. ¿Y qué entiendes por estigma? Y también, ¿qué relación hay entre el estigma y la discriminación? Creo que buscaré en el diccionario. El diccionario de la Real Academia dice que es una marca o señal en el cuerpo. Ahora comprendo mejor lo de no clasificar a las personas como objetos, porque al final lo que estamos haciendo es colocarles una marca con la que tienen que cargar, ejerciendo un peso emocional y social muy fuerte. Ahí va mi siguiente ingrediente: no clasificar a las personas. No somos objetos. Profesora Julia, ¿por qué ese párrafo está fuera del margen y es más pequeño? Se trata de una cita textual. En algunas publicaciones, sobre todo en las de carácter científico como esta, se emplea para diferenciarse de la redacción de la autora o autor. Por lo general, se suele utilizar otro tipo de letra, de tamaño, o se deja una sangría, que es ese pequeño espacio al inicio. Ahora, veamos el último párrafo de hoy. Última leída. La interculturalidad modifica este tipo de pensamientos y conductas por otras que integran alteridad, valores, atención a la diversidad, paz, etc., como procesos educativos y culturales, como formas de prevenir y atender los diferentes tipos de violencia. Es una respuesta a la satisfacción de necesidades básicas de todas las formas de vidas. En el área educativa, la interculturalidad ayuda a traducir estos mundos de vida de estudiantes, docentes, etc. Traducción necesaria para poder convivir. También se puede comprender por qué existen exclusiones dentro del aula creadas por los estudiantes o por el propio docente. En base a este último párrafo, te pregunto, ¿qué crees que es interculturalidad y qué tiene que ver con la discriminación? Por lo leído, sospecho que interculturalidad es un tipo de entendimiento entre culturas y eso ayuda a pensar y actuar aceptando la diversidad, lo cual previene la discriminación. Muy bien, Yaremis. La interculturalidad, como lo señala la UNESCO, se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo. La interculturalidad es un proceso horizontal de intercambio de saberes, códigos y valores entre diferentes grupos culturales. ¡Qué útil puede ser la interculturalidad en el colegio! Porque nos permite comprender a los demás, sin juzgar ni clasificar como objeto. Y Pedro y Evelyn no tendrían que pasar por todos esos problemas. Así es. Una sociedad que abraza su interculturalidad es una sociedad, sin dudas, mucho más justa. Ahora sí, para terminar,
quisiera hacer una última pregunta. ¿Cuál crees que es la idea central del texto sobre la discriminación? Acuérdate de sintetizar la idea. A ver, la discriminación es una forma de violencia justificada por la creencia de que las personas son objetos. Una forma de acabar con este tipo de violencia es a través de la interculturalidad, donde se respeta la diversidad y entendamos que nos enriquece. Muy bien empleada tu capacidad de síntesis en la idea. Pero, ¿no te olvidas de algo? Así es, profesora Julia. Un ingrediente más. Reconocernos, aceptarnos y así convertirnos en una sociedad intercultural. Excelente, Yaremis. Eso ha sido todo por hoy. ¡Qué bien lo que hemos aprendido, profesora Julia! Yo tengo una receta buenaza para combatir el bullying y cualquier tipo de discriminación. Para combatir el bullying debemos seguir la siguiente receta. 1. Reconocer que somos diversos. 2. Entender la escuela como un espacio de intercambio de valores y socialización. 3. Los términos y conceptos, al igual que los seres humanos y sus sociedades, evolucionan. 4. La discriminación es un tipo de violencia. 5. No clasificar a las personas. Y 6. Debemos convertirnos en una sociedad intercultural. Veo que hay muchas cosas por aprender. Así es, Yaremis. Pero ya lo veremos en las siguientes clases. Me encantó haber sido parte de este programa y espero que todas y todos los estudiantes de cuarto de secundaria le puedan sacar provecho a lo aprendido hoy. Claro, profe, muchas gracias y ya nos vemos pronto. Hemos ejercitado nuestra capacidad de comprender textos a través de la lectura de un artículo científico. Con ello, hemos logrado inferir significados y reconocer la idea principal. Por ahora, les dejaré el siguiente reto. Elaboren una relación de situaciones que han observado dentro de sus clases y que consideren que pueden ser discriminatorias. Para ello, utilicen el siguiente formato. Un cuadro con 2 columnas. A la izquierda colocan las situaciones que observan en clases que sean discriminatorias. Y en la columna derecha traten de analizar por qué se dan o cuáles podrán ser las razones para que existan. No te olvides de registrar todo lo aprendido hoy en tu cuaderno o folder de trabajo. Esa será la mejor manera de comprobar tu progreso. Ha sido un gustazo, amigas y amigos de cuarto de secundaria. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao!